¿Tienes una tonelada de figuras impresas en 3D? ¿Y no te da vergüenza seguir comprando resina y seguir imprimiendo, sabiendo lo que tienes? No te preocupes, yo estoy aquí para echarte un cable con eso. Hoy os voy a enseñar un método para pintar figuras a una velocidad absurda, con una calidad super top. Hola a todos, mi nombre es Alex y estás en Axis Repaint. Hoy voy a pintar a Vegetto con estilo cómic, realista o de figura serie, no sabría muy bien cómo llamarlo. Para los que no lo conocen, Vegetto es una fusión épica entre Goku y Vegeta de Dragon Ball Z, combinando sus fuerzas y personalidades en un solo guerrero increíblemente poderoso. Es uno de los personajes favoritos de los fans, y no es para menos. Tiene el poder de Goku y la tenacidad de Vegeta, una combinación explosiva. Antes de empezar con la pintura, tengo que contaros algo. Cuando me puse a pintar la cabeza, me encontré con un fallo de diseño. Pero no te preocupes, porque encontré una solución y en este vídeo verás cómo lo logré. Así que, si alguna vez te encuentras con un fallo en tu modelo de impreso, aquí te mostraré algunos trucos para errarlo y que todo quede espectacular. Y si ya estás aquí, probablemente no sea la primera vez que ves un vídeo de Axis Repaint, y si no es así, permíteme que te muestre en unos segundos quién es Axis Repaint. Es un canal dedicado al pintado de figuras impresas en 3D y repintado de figuras de AliExpress, con estilo realista y cel shading o anime. Por cierto, si no estás suscrito, hazlo ya, porque estoy publicando vídeos todas las semanas y ahora he comenzado con los directos, donde podrás preguntarme dudas y ver el proceso de pintado al completo. Y ahora sí, seguimos con el tutorial. Como siempre hago con todas mis figuras, lo primero es imprimar. Y para esta figura utilicé imprimación blanca con thinner de Green Stuff Well. Una vez imprimado, utilicé mi color favorito de piel, el 1845 Elven Flesh, para pintar todas las partes de la figura que contengan piel. Y por si te lo estás preguntando, ¿qué aerógrafo está utilizando? ¡Yo también lo quiero! Es el Gallery Mobius con aguja del 0,2. Ahora vamos a darle un poco de iluminación desde la parte superior. Para ello combinaremos el Elven Flesh anterior con el Golden Cream 3210. Prestaremos especial atención en la posición que tienen las piezas en la figura y la dirección en la que apuntes con el aerógrafo. Esto es crucial para que la iluminación esté pintada correctamente. Ahora, combinando el color de piel con el Brown Skin 3219, pintaremos con el aerógrafo desde abajo para pintar las sombras y algunas líneas entre los músculos. El siguiente paso lo suelo realizar cuando hago piel realista, para unificar un poco la piel base, la sombra y la luz. Básicamente es aplicar el color base muy diluido por toda la superficie. Para proteger el trabajo de la piel, le aplico un barniz brillo diluido con thinner de Green Stuff Well. Y vamos a por el tentáculo, coleta, whatever de Boo. Para ello, combinaremos el Elven Flesh de antes con el Matching Pink 1788 y obtendremos un color rosado con un tono de piel épico. A la combinación anterior le añadiremos el Lollipop Magenta 1839. Y pintaremos desde abajo unas sombras en determinados puntos. No contento con el resultado anterior, le añadí el Wonka Violet 3220 para forzar un poco más las sombras y crear un contraste mucho más interesante. Para la iluminación anterior, le añadí Banana Split 1780 al Beijing Pink anterior y ¡pam! Iluminé ese tentáculo dándole un toque guapísimo. Vamos a por la cabellera de Vegetto, pero primero vamos a enmascarar la cara para no estropear el trabajo de piel anterior. Utilicé film transparente y Blue Tack. También es interesante que tengáis alguna herramienta tipo mini espátula para moldar el Blue Tack a vuestro antojo. Comenzaremos con el 1785 Ember Orange a pintar la parte más oscura del cabello. Este, sin duda, es la parte más compleja del cabello, ya que tendréis que pintar entre los mechones con el aerógrafo. Una vez pintadas las sombras, vamos a empezar a subir la luz con el Flaming Orange 1784.
intentaremos hacer una transición con el color anterior sin machacar las partes más bajas de los mechones. Con el Cyber Yellow 1781 vamos a darle el toque característico de los Super Saiyan. E igual que en el paso anterior intentaremos hacer una transición de color. He de decirte que yo la cagué y tuve que repetirlo porque me flipé y le puse amarillo fluorescente y aquello parecía, no sé, una porquería. Así que repetí todo el pelo de nuevo. Para finalizar el pelo, le pinté las puntas de los mechones con tinta blanca bien diluida. Y ahí tenéis el resultado final del pelo tras repetir todo el proceso al completo. Vamos a por las partes naranjas del traje y las botas. Para ello pintaré el color base con el Flaming Orange 1784. Ahora, con el naranja anterior, combinado con el Cyber Yellow, le pintaremos desde arriba con el aerógrafo las primeras luces, intentando crear un degradado de color interesante. Para fortalecer esa luz, volveré a pintar desde arriba, pero en un área mucho más reducida y solo con el amarillo. Ahora vamos a darle paso a las sombras, con el 1787 Cutthroat Red. En este paso pintaremos desde abajo y haremos especial hincapié en las zonas más oscuras, como en las sombreras y en las partes inferiores de las botas. Para el color base de todo el traje he encontrado un color muy similar al original, el Prussian Blue 3223, así que con un par de finas capas lo tendremos listo. Para iluminar el azul anterior lo he mezclado en el aerógrafo con el Arctic Blue 3227 y al igual que con las luces anteriores lo he pintado desde arriba, dejando algunas zonas sin pintar para generar más contraste y con ello obtener unas luces más potentes. El resultado de la luz anterior me pareció un poco desaturado, así que combiné el Arctic Blue con el Tropical Turquoise 1795 y volví a insistir en las mismas zonas, pero reduciendo un poco más la zona a iluminar. Así sí. Para las sombras no me arriesgué, combiné la tinta azul con un poco de tinta negra y pinté desde abajo con el aerógrafo. Si te fijas, ahora que están pintadas las sombras es cuando obtienes un contraste nivel Dios Super Saiyan Heavy Epic Mode On. Con el Donkey Gray 4130 de la gama Opaque Color de Green Staff Well, pinté el color base de los guantes y las botas. Y con el Granite Gray 4111 pinté las sombras, forzando un poco más las zonas más bajas. Y para terminar las botas y los guantes, con el Nuclear White 1778 le pinté desde arriba las luces. Así que se me olvidaba, con negro y un pincel de punta larga le pinté algunos detalles a las botas para generar más contraste. ¡Vamos a por la base! Con el gris anterior aproveché para pintar las zonas oscuras de las nubes. Y con el blanco, pintando desde arriba, pinté todas las nubes. Ahora, con el Scorched Wood 1852 y con pincel de brocha borda, pintaremos la base intentando no manchar las nubes que acabamos de pintar.
Y ahora vamos con el clásico y práctico pincel seco. Comenzaremos a iluminar la base con el Fox-Hide Brown 1830. Después, con el Light Tan 4118, pintaremos algunos puntos de luz en la base. Con el Military Green 1848 le daré un toquecito verde a esta misma base. Y ese toquecito de verde lo iluminaré con varios verdes, comenzando con el Warcry Green 1790. Seguiré con el Rotten Green 3230 y finalizaré con el Canary Green 3231. Y ahí tenéis el resultado final de la base. Pero al igual que a ti, a mí no me acaba de convencer las nubes esas. Así que decidí repintarlas. Cogí otro gris más oscuro y volví a pintar desde abajo y en las distintas uniones. No satisfecho, cogí la tinta negra y creé un sombreado alrededor de las nubes, generando mucho más contraste. Así sí que mola. Para rematar la base, cogí imprimación mate negra y con un pincel plano pinté la peana de la base. Y ahora vamos con la cagada máxima. Me dejé los ojos para el final. Sí, ya sé que siempre os digo que pintéis la cara y los ojos al principio y no os dejéis lo más difícil para el final. Pero soy así, a veces no me hago caso ni a mí mismo y la cagué. Bien, dicho esto, este becheto está bizco. El modelador esculpió los ojos pegados a la nariz. Si lo hubiera visto al principio, los podría haber lijado, pero llegados a este punto, de perdidos al río, o from lost to the river. Así que intenté pintarlos un poco más separados de la nariz y un poco más grandes para evitar esa mirada tan sensual. Respecto a los colores que utilicé, pues los mismos grises que llevo gastando todo el vídeo y los mismos verdes que gasté para el césped. Fácil y para toda la familia. Superado el drama, perfilé con negro el borde de los ojos con el pincel de punta larga especial para uñas. Continuando con el negro, pintaré la parte metálica de los aretes Potara. En este paso, si lo ves demasiado complicado, puedes recurrir a una pintura metálica. Y con el Flaming Orange pintaré la parte inferior de los aretes. Y aquí viene la parte difícil. Vamos a iluminar la parte metálica con escala de grises, con la técnica de No Metallic Metal. Y las esferas de los Potara, al ser una superficie transparente y bastante compleja, para hacerlo sencillo y rápido, únicamente iluminaré las partes inferiores con tonos más amarillentos. Y si ya le diste al like y te suscribiste, es momento de... ¡Boom! ¡Guapísimo, ¿verdad? Sin más, os doy las gracias por apoyar mi canal y ver mis vídeos al completo. Te recuerdo que estoy haciendo directos gratis en YouTube y que tenemos una comunidad de pintores e impresores en Discord. Nos vemos en el próximo tutorial. Un abrazo a todos.